En la zona sur de la región metropolitana existen comunas donde el 40% de los homicidios ocurren solo en un 5% del territorio. Por esta razón, este martes se formó el Comité Antihomicidios para diseñar, ejecutar acciones que permitan reducir estos delitos. Para abordar el tema estamos con el fiscal Alex Cortés, jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad y Crimen Organizado de la Fiscalía Metropolitana Sur. Fiscal Cortés, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo le va? Muy buen día. Muy buenos días. Fiscal, partir quizás por lo medular, porque es importante, y ayer escuchamos sus declaraciones también de diversos alcaldes, del gobernador Claudio Rego, estas reuniones periódicas, esto de compartir los datos, de tener un panorama más pormenorizado de lo que está sucediendo con los homicidios y crimen organizado en el país y puntualmente en la zona sur de la región metropolitana. Bueno, como todos saben, la zona sur de la región metropolitana es una zona que se encuentra afectada por un alto número de delitos, entre ellos delitos de gran connotación pública, como son los homicidios. En virtud de aquello es que hace un par de años, junto con la Fundación Paz Ciudadana, junto con los 12 municipios de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur y con el apoyo de la Gobernación Regional Metropolitana, es que se está trabajando en un proyecto para georreferenciar y de una u otra forma prever distintos delitos que se cometen en la zona sur de la región metropolitana. Y de esta forma es que con el apoyo de los municipios, con la información que pueda proporcionar la Fiscalía, se trabajó en un proyecto para crear un software que es una especie de predictor de delitos con la información que los municipios nos entregan. Es evidente que los municipios tienen información de primera fuente y que esta información es muy útil para la persecución penal, pero a la vez compartiendo esta información también se puede prevenir determinado tipo de delitos, en especial estos de alta connotación pública. Todo esto es enfocado en los delitos de homicidio y la alta ocurrencia en la zona sur de la región metropolitana. Sí, este software que usted menciona, claro, ayer lo mencionaba el mismo Daniel Johnson de Paz Ciudadana, él decía, es el RTM, el Risk Terrain Modeling o modelamiento de riesgo de terreno implementado de diciembre del 2022. Y aquí estoy recogiendo declaraciones suyas del día de ayer, fiscal, y si podemos profundizar en ello, porque claro, usted dice, muchas veces los datos los tenemos. ¿Qué es lo que sucede? El tema es por qué. ¿Por qué sucede en tal lugar? ¿Por qué sucede en tal barrio? ¿Por qué sucede en tal comuna? ¿Por qué es importante tanto el qué o cuántos casos ocurren como el por qué? Exactamente. Se ha trabajado hace mucho tiempo con georreferenciación de delitos, estableciendo dónde se cometen los delitos, qué tipo de delitos, la ocurrencia en determinados lugares, pero no tenemos antecedentes de otros factores, factores más sociales, ambientales, que probablemente no han sido objeto de análisis anteriormente. En este proyecto lo que se pretende hacer es establecer por qué determinados delitos se cometen en determinados lugares. Y para aquello no solo basta seguir trabajando como lo estamos haciendo hasta el día de hoy, determinando en qué lugares se cometen los delitos, sino también poder establecer el porqué. Y este proyecto ya está en una etapa final en donde se le entregarán todos estos antecedentes al Ministerio Público para que pueda trabajar con estos antecedentes, con este software, con esta plataforma, y de esta forma, junto a los municipios, poder abordar la temática, pero desde un inicio. No solamente concurrir a los sitios del suceso cuando se producen determinados delitos, sino que intentar prevenir la ocurrencia de estos delitos analizando estos factores ambientales que nos van a entregar, que nos entrega este software. Sí, fiscal Cortés, a ver, estaba viendo algunos de los factores que se incluyen dentro de esta georreferenciación en 12 comunas. Estamos hablando, por ejemplo, botillería, restaurantes, proyectos inmobiliarios, paraderos de transporte público, así diversos elementos que van configurando, van marcando, me imagino que van significando diferencia respecto a una comuna a otra. ¿Por qué estos elementos pueden marcar la diferencia y pueden dar un panorama más acabado de los homicidios, por lo menos en la zona sur de la capital? Ese es el desafío que tenemos ahora. Tenemos que determinar por qué estos elementos son los que se relacionan y son coincidentes en distintas comunas en relación al lugar en donde se cometen los delitos. Nos encontramos con varias sorpresas, usted mencionó algunos lugares públicos como restaurantes, como carnicerías, como construcciones, paraderos de micro,
Algunas ya probablemente uno supone por qué pueden ser lugares de interés para la comisión de estos delitos, pero hay otras que son sorpresas y evidentemente el trabajo está en por qué esos lugares son un patrón común para comisión de ilícitos. En este análisis que se nos mostró el día de ayer se establece, como se señaló, un porcentaje territorial bien pequeño en relación a donde se comete la gran cantidad de delitos en las distintas comunas, lo que es también un tema muy importante de análisis porque esto nos permitirá focalizar la investigación de distintos delitos en esos lugares. Sí, fiscal, lo decíamos en la presentación y obviamente ustedes nos entregaron los nombres de los lugares sin ánimo de estigmatizar, pues lo decíamos en la presentación. Por ejemplo, el 40% de los homicidios ocurre en un 5% del territorio. ¿Qué factores se cumplen en esos territorios, en ese 5%, que hace que sean mucho más vulnerables a homicidios, por ejemplo? Bueno, hay factores que son conocidos por todos. Hay la gran cantidad de homicidios. Recordemos que este análisis está realizado en virtud del territorio de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur. La gran cantidad de homicidios que se cometen en la zona metropolitana sur están relacionados con bandas que se dedican al narcotráfico. Tenemos crimen organizado transnacional, crimen organizado nacional. En la zona sur lo que prima es el nacional. Todavía tenemos la antigua delincuencia más relacionada con el narcotráfico. Evidentemente, la gran cantidad de homicidios son producto de esta actividad ilícita y en los lugares en donde se cometen este tipo de ilícitos. Pero no necesariamente se concentran todos en estos lugares, muchos se cometen en otros lugares. Y ahí es donde nos aparecen estos antecedentes que dan cuenta de otros lugares que son comunes para poder, en donde se cometen distintos delitos. Y eso es lo que tenemos que ahora analizar. Recuerden que esta herramienta recién va a ser entregada al Ministerio Público en los próximos días. Por lo tanto, el análisis que debemos hacer es a partir de ahora, por cuanto en todo este tiempo estuvo en proceso de construcción con los datos que estaban siendo entregados por los distintos actores, entre ellos las municipalidades. Sí, fiscal Cortés, ¿cuál es su visión como fiscal, como jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad Metropolitana Sur, de los sucedidos, claro, sin ánimo de meterlo obviamente en la discusión política, pero lo sucedido en fiestas patrias, la cantidad de homicidios que vimos, ¿qué pudo haber sucedido durante estas fiestas que, de acuerdo a los números, estaba revisando hoy día, por ejemplo, el Mercurio salía en su cuerpo nacional las cifras de homicidios, por ejemplo, en estos 5 días de celebraciones fueron casi un 30% superiores a los 5 días del 2019. Claro, aquí la cantidad de homicidios fue muy superior a los otros fines de semana. También lo ha reconocido desde la misma autoridad. ¿Qué pudo haber sucedido en estas fiestas patrias que vimos la cantidad de homicidios que vimos? Bueno, hay distintos factores que pueden influir en la cantidad de homicidios que tuvimos durante la semana anterior. Pero sí hay que hacer una distinción. Desde el punto de vista del crimen organizado, yo me desempeño como en la Fiscalía ECO, la Fiscalía contra el Crimen Organizado y Homicidios. No solamente, tuvimos una cantidad de constituciones promedio en relación al resto de las semanas. Por lo tanto, podríamos señalar que lo que dice relación con homicidios en contexto de crimen organizado estuvo en un promedio semanal de lo que hemos tenido en el último tiempo, aproximadamente 8 constituciones. El resto de las constituciones o el resto de los hechos no calzan como crimen organizado. Por lo tanto, tuvimos un alto número de homicidios, pero que no están en contexto de crimen organizado. Por lo tanto, de lo que pudimos revisar durante la semana anterior, tenemos muchos homicidios que están relacionados con riñas, con el uso de arma blanca, con problemas vecinales, todo esto probablemente relacionado con la fecha. Pachas, consumo de alcohol, quizá lo que estamos acostumbrados más normalmente, fiscal, antes de la entrada con fuerza al crimen organizado en nuestro país. Exactamente, pero con un fin de semana mucho más largo de lo normal. Ya, o sea, claramente, de acuerdo a los números que ustedes han podido pesquisar, en la Fiscalía Metropolitana Sur, en cuanto a homicidios que están relacionados con el crimen organizado, los números de estas fiestas patrias no fueron muy distintos a otros fines de semana. Exactamente, es lo que estoy señalando.
El número de homicidios evidentemente fue mayor y eso es solamente revisar las cifras, pero lo que dice relación con crimen organizado ha estado en un promedio de lo que veníamos viendo las semanas anteriores. Sí, fiscal, existe el peligro de que como ciudadanía, lamentablemente, nos acostumbremos a estos números, nos estemos acostumbrando a estas noticias en los informativos, en las noticias, en los diarios, radios, televisión, de la cantidad de homicidios que vemos día a día, que nos vayamos acostumbrando. ¿Es peligroso eso? Evidentemente que es peligroso. Ya tener el número de homicidios que estamos teniendo es alarmante. Si lo vemos en cifras, y voy a volver a las cifras, en relación al año 2023, 2022 y 2021, este año tenemos un porcentaje un poco más alto de lo normal en relación a esos años, comparativamente con esos años, alrededor de un 10% más en la zona metropolitana sur. ¿Ya? Y menor al año 2020, donde existió el mayor número de homicidios en el último tiempo, que fue un número que se disparó el año 2020 en atención principalmente a la pandemia y los homicidios entre bandas rivales. Pero evidentemente tenemos un aumento y es preocupante. Y en eso estamos trabajando, principalmente desde la Fiscalía ECO, en tratar de mejorar la persecución penal, y esto efectivamente ha ocurrido, ya que las cifras de los ingresos a esta fiscalía dan cuenta de un aumento de un 38% en lo que va del año en cuanto a la determinación de partícipes en delitos, es decir, la formalización de sujetos involucrados en delitos de homicidio, y más de un 100% sobre el mismo periodo del año anterior en relación a los secuestros, lo que evidentemente es un avance en la lucha en contra del crimen organizado. Se ha ido, por último, fiscal, avanzando. Aquí yo le cito también varias entrevistas, me tocó hacer al mismo Daniel Johnson de Paz Ciudadana, que él decía, claro, el cambio en la forma de los homicidios durante los últimos años es que anteriormente, claro, cuando hablamos de estos homicidios, entre comillas, tradicionales, por riña, que generalmente había armas blancas, situaciones que inmediatamente uno se tenía información de quién cometió el homicidio, se tenía con mucha rapidez. Lo que ha sucedido en los últimos años, lo reconocía Daniel Johnson, es que estos homicidios, que hay crimen organizado, que hay alguien que pensó esto detrás, ahí el conseguir quién cometió el homicidio se hace mucho más difícil. Esos números han ido mejorando, se ha ido perfeccionando esa fórmula de trabajo de parte de la Fiscalía, de la Policía, para poder pesquisar homicidios que son bastante más, entre comillas, profesionales, por encontrar algún adjetivo. Lo que usted ha mencionado es justamente lo que vemos en ECO, en atención a que gran parte de los delitos cometidos en contexto de crimen organizado, homicidio, secuestro, son por personas que probablemente no tienen un registro en cuanto a su identidad en Chile, porque gran parte de estos son cometidos por organizaciones criminales extranjeras, lo que hace muy difícil determinar quiénes son estas personas que cometen estos delitos. Muchas veces tenemos incluso imágenes de las personas cometiendo el delito, pero esa cara no se puede asociar a alguna identidad. Muy distinto a la delincuencia tradicional chilena, en donde muchas veces, y en la gran mayoría de los casos, y de hecho esta fue la tónica de esta semana anterior, en donde desde el primer momento ya existe un sospechoso, por cuanto la víctima o los familiares de la víctima ya conocen o tuvieron algún problema con la persona que comete el homicidio. Por lo tanto, es evidente que en el crimen organizado es mucho más difícil determinar, por un lado, quiénes son los que cometen directamente el delito, pero más difícil aún es determinar quiénes son los que piensan, los que planifican, los que inducen a la comisión de estos delitos. Pero ahí es donde están las cifras que yo le acabo de mencionar en relación al aumento en la eficiencia de la persecución penal producto de la creación del equipo contra el crimen organizado ECO. Fiscal Alex Cortés, le agradecemos este espacio, esta conversación con la mañana informativa Canal 24 Horas. Que tenga una buena jornada, fiscal. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.